en este webinar de control inteligente de velocidad. Pues tenemos a dos ponentes. Uno de ellos es Ernesto Gutiérrez Ramírez y José Antonio Rivera Sánchez. Sus empresas son Serious GPS y Frenelsa, a quienes les agradecemos este evento y por patrocinarlo. Y bueno, voy a platicarles sobre quiénes son ellos. José Antonio Rivera Sánchez, que es gerente general de Frenelsa, es ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia en el sector automotriz de equipo pesado, autobuses y camiones. Se ha desempeñado en las áreas de ingeniería, soporte técnico y ventas. Desde el 2007 es responsable de la filial de Frenelsa en México, atendiendo el mercado en América Latina. Muchas gracias, Toño, que estás por ahí. Gracias, Bere. Al contrario. Y bueno, por otro lado tenemos a Ernesto Gutiérrez, quien participará en la segunda sesión de la presentación. Es decir, inicia Antonio y después continúa Ernesto. Ernesto Gutiérrez es responsable del área comercial en servicios para tuempresa.com. Cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de negocios, promoción y comercialización directa de soluciones tecnológicas para logística y se ha desempeñado como gerente comercial y encargado de cuentas estratégicas de empresas con presencia mundial. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias también a ti por estar aquí. Gracias a ti, Berenice. Bueno, ahora voy a platicarles acerca de las empresas de cada uno de ellos, a quienes les agradecemos el patrocinio por esta sesión. Una de estas empresas es Frenelsa México, que es especializada en frenos electromagnéticos para camiones y autobuses con más de 20 años de presencia en México. Es una filial de Frenelsa Europa, lo que permite ofrecer a los clientes un soporte integral desde ingeniería de aplicaciones, capacitación, servicio y partes de repuesto. Frenelsa ofrece lo más avanzado en tecnología en sistemas de frenado sin fricción, con sistemas de control vía telemetría que permite limitar velocidad máxima y reducir riesgos, entre otras funciones de control. Los datos de contacto tenemos aquí a José Antonio Rivera Sánchez, a quien les acabo de presentar, que es gerente general. Su correo electrónico es arribera@frenelsamexico.mx. Aquí están sus teléfonos y la página web es... La mía tengo mute, Nayib. La página es www.frenelsamexico.mx. Más adelante también les voy a compartir los datos de contacto por si quieren tomarle una fotografía. Y por otro lado tenemos a Serious GPS, que es una marca de servicios para tuempresa.com, una empresa mexicana con más de 12 años de experiencia en la generación de valor a través del uso de tecnología logística de vanguardia y de una metodología especializada en prevención de riesgos y disminución de la siniestralidad gracias al análisis profundo y en tiempo real de la información. Su enfoque está en transformar la manera de trabajar de las organizaciones, desincentivando las malas prácticas a través de la visibilidad de la operación y la automatización de procesos. El contacto que tenemos es Lorena Bracho Reyes, quien también está por aquí, que es gerente de estrategias. El correo electrónico es lbracho@serviciosparatuempresa.com. También está su teléfono y la página web es www.sgpss.com. Más adelante también les voy a compartir los datos por si desean hacer una captura de pantalla. Y bueno, ahora sí, te cedo la palabra, Toño, y voy a dejar de compartir para que puedan presentar ustedes. Gracias, Bere. Gracias a ustedes por estar aquí, por el patrocinio y por todo. Ok, ahorita nada más que nos ayuden a cargar la presentación. Sí, claro. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda sobre lo que se va exponiendo, para todos los asistentes pueden escribirla en el chat y al finalizar la presentación entraremos a una sesión de preguntas y respuestas donde ahora sí abordaremos todas las preguntas que tengan. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Normalmente los webinars CMT recomienda que se refiera a alguna práctica recomendada.
En este caso, en el tema que vamos a hablar el día de hoy, tenemos el ARP 636, que es una práctica de ingeniería. Se mete también, aparte de prácticas de mantenimiento, tiene prácticas de ingeniería y de administración de talleres y flotillas. La 636 se refiere a especificaciones de frenos auxiliares y les da una guía para seleccionar frenos auxiliares en función de las características de los vehículos, que pueden ser vehículos ligeros o más pesados, y les lleva de la mano para que puedan ustedes seleccionar un freno auxiliar adecuado. Puede ser desde un freno de escape, un freno de motor o un freno eléctrico, y depende de las características del vehículo. La RP 1206 habla sobre dispositivos de comunicación y navegación, sobre temas de cómo se deben de instalar y cuidar algunos temas de conectividad. La siguiente, por favor. Bueno, la idea de este webinar es hablar un poco de todo lo que hemos desarrollado en conjunto con la empresa Sirius GPS. Desde hace varios años firmamos un acuerdo de transferencia de tecnología, y esto debido a que muchos clientes con los que hemos trabajado tenían algunos problemas para controlar la velocidad de sus camiones y tractocamiones. Quiero partir sobre la base de esta imagen, donde podemos ver un tren motriz convencional de un camión, donde normalmente el control de velocidad o la limitación de velocidad lo hacen a través del corte de combustible. Los motores modernos cuentan con un sistema electrónico que les permite programar la velocidad máxima a través del corte de combustible y la activación del freno auxiliar primario, que puede ser un freno de motor o un freno de escape que va directamente en el motor. Este efecto de frenado es efectivo. El problema es que hay una mala práctica por muchos conductores, operadores de las empresas de transporte, donde toda esa tecnología que está integrada en el motor se pierde cuando neutralizan la caja o la ponen en punto muerto o hacen el efecto de que desacoplan el motor de los ejes motrices, y entonces el peso del vehículo y la carga en una pendiente impulsa el vehículo llegando a excesos de velocidad. Esto es lo que comúnmente se conoce como descolgadas, y es una práctica muy común en las empresas de transporte. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a evitar estos riesgos? La siguiente, por favor. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. ¿Qué hemos estado haciendo durante muchos años? Integrando un freno eléctrico o un freno electromagnético que va acoplado después de la caja de velocidades o de la transmisión. Este freno lo que hace es frenar directamente el tren motriz. No hay manera de desacoplarlo mecánicamente como sucede con la caja de velocidades, y es muy efectivo al momento de frenar el vehículo. Es un sistema totalmente independiente del motor, no depende de revoluciones del motor, no depende de la velocidad del vehículo, actúa directamente sobre la flecha cardán, el frenado es gradual y va reduciendo la velocidad del vehículo a través de las ruedas motrices. Esto, hasta hace algunos años, todavía era decisión del operador utilizarlo o no. Hay incluso clientes que ya contaban con esta tecnología. Si el operador decidía descolgar el vehículo y no aplicaba el freno eléctrico, obviamente iba a pasar lo mismo. Hace algunos años, y ahorita Ernesto les va a platicar con más detalle lo que estamos haciendo, ya no dejamos a la decisión del conductor utilizarlo o no. Este se activa de forma automática y lo que hace es evitar los excesos de velocidad y no caer en una zona de alto riesgo. Esto, aparte de este beneficio de obviamente incrementar la seguridad, tiene otros beneficios en el tema de ahorro en mantenimiento de frenos y llantas.
pero dejo a Ernesto para que les hable con más detalle de la tecnología que estamos desarrollando y que seguimos actualizando día con día. Muchas gracias. Gracias, Toño. Adelante, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Antonio, por la introducción. Bueno, ya me presento, Berenice, pero soy Ernesto Gutiérrez, gerente comercial de servicios para tu empresa. Sirius GPS, la marca con la que estamos comenzando esta plática, es parte del grupo Servicios para tu empresa. Me gustaría comenzar la plática con cómo comienza la colaboración, como nos comentaba Toño hace unos momentos, entre Sirius GPS y Frenelsa, y de dónde viene la idea del funcionamiento en conjunto de ambas tecnologías. Pues prácticamente el tema de dónde viene el funcionamiento del GPS y el freno electromagnético en su conjunto, viene de, pues, las personas luego nos podrían preguntar, ¿dónde está lo nuevo en el uso en conjunto de estas tecnologías? Porque ya son tecnologías maduras. El GPS comenzó a ser plenamente funcional a principios de los 90s. El freno electromagnético también ya tiene mucho tiempo que es una tecnología madura. Y entonces, la idea del GPS más el freno electromagnético, ¿qué, qué, qué nos da como beneficio? Y la otra pregunta obligada tal vez sea, con tanto tiempo en el mercado y que ya están implementadas ambas tecnologías, ¿por qué siguen los accidentes? Y pues bueno, aquí arrancamos la plática en donde les puedo comentar que hace ya algunos años trabajando ambas compañías, Sirius GPS y Frenelsa, estábamos en un mismo proyecto en una empresa de transportación primaria. Ellos estaban instalando por su lado los frenos electromagnéticos, nosotros por nuestro lado estamos instalando equipos de telemetría y localización GPS. Y durante el ínterin de la implementación, cada uno por su lado, sucedieron dos incidentes realmente graves. Uno que terminó finalmente solo en daños materiales, pero el otro sí involucró la pérdida de vidas humanas. Después de este incidente, pues las preguntas no se dejaron esperar y aunque no recuerdo bien, si no recuerdo mal, el freno electromagnético en ese momento en las dos unidades todavía no estaba funcionando, pero la pregunta fue obligada, ¿no? Si ya tenían instalada el equipo de telemetría y GPS, sabíamos su posición y se sabía que iban en exceso de velocidad, pues ¿dónde está la falla, no? ¿Dónde está el hecho de que se estaban instaladas ambas tecnologías y siguen pasando los accidentes, como les estaba comentando, ¿no? Y de aquí viene la pregunta, y se llega a la conclusión de que si siempre se depende de la actuación del elemento humano, si siempre estamos esperando que los operadores utilicen la tecnología, en este caso utilicen el freno electromagnético, pues siempre va a existir la posibilidad de que la tecnología no solo falle, sino más bien que no se utilice. Porque es una realidad que los excesos de velocidad siguen presentes en el mercado del autotransporte de carga. De hecho, incluso hay una norma la norma 87, que ya habla de que el autotransporte de carga en general, en autopistas federales, su límite no debe de ir más de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, sigue pasando. Aquí en esta lámina me gusta mostrarla, pues porque lo que enseña realmente es una parte de la plataforma que nosotros utilizamos y en donde cada uno de esos puntitos que se ven ahí, unos amarillos, otros anaranjados y otros rojos, es una posición en donde se está reflejando de manera automática la velocidad. Si se fijan ahí tenemos en el nivel de 80 kilómetros por hora la parte amarillita, es el límite de velocidad en donde supuestamente no debería excederse el límite de velocidad. Sin embargo, hay bastantes ahí que están arriba de este límite, entre 90 y 100 en la parte naranja, y arriba de 100 kilómetros por hora son los puntitos rojos. El cuadrito este negro que se ve ahí a la mitad, pues nos está hablando de un caso real, la unidad T031, en donde el 11 de abril a las 6:24 horas, este vehículo iba circulando a 149 kilómetros por hora. Está catalogado como alto riesgo, porque imagínense una unidad que vaya cargada, tal vez en full, a 149 kilómetros por hora. Literalmente no hay tecnología, no hay freno físico que yendo a este nivel de velocidad, si se presentara una parada de emergencia, si aplicáramos el freno de servicio de manera intempestiva, a esa velocidad
es muy poco probable que podamos detener la unidad con la oportunidad que se requiera, ¿no? Es un hecho en las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una gran cantidad de accidentes son consecuencia de malos hábitos de conducción, ¿sí? Esto, sin duda, también impacta en la parte más importante del costo total de transportación de las empresas, que es el consumo de combustible, en donde si aparte del tema de los accidentes y las situaciones mecánicas que platicamos, sumamos que se gasta 40% más de combustible cuando excedemos el límite de velocidad, pues bueno, esto ya entra en una serio análisis que tenemos que plantearnos nosotros como empresas, en donde, bueno, aquí sí podemos plantear una situación actual que se presenta cuando se generan este tipo de situaciones de excesos de velocidad, en donde no solo, hablando en el tema de seguridad, nos encontramos con accidentes fatales, con la pérdida material y la pérdida humana, ¿no? Sino también el tema operativo. Todos los costos se incrementan. Como les comentaba hace ratito, cuando una unidad está circulando en exceso de velocidad y va cargada, el uso continuo del freno de servicio genera sobrecalentamiento y por consecuencia empiezan a disminuir la eficiencia de su uso. Si también, por ejemplo, lo vemos en el tema de las llantas, pues evidentemente que el rodamiento continuo en exceso de velocidad provoca un desgaste prematuro. Y todo esto abona en el tema financiero. Ya no nada más estamos hablando de que tenemos muchísimos gastos de mantenimiento que no deberían presentarse, sino todo lo que viene como daño colateral por esta práctica. Si, por ejemplo, un policía de la Guardia Nacional, de la Policía Federal de Caminos, nos sorprendían exceso de velocidad, pues nos aplican una multa. Pero sin duda donde yo creo que hay un impacto directo y que muy pocas veces lo analizamos con cuidado, es cuando ya nos impacta en el tema del seguro, en donde derivado de una alta siniestralidad por accidentes, por volteos, por pérdidas totales, etcétera, la prima de seguro se va incrementando cada vez más hasta llegar al momento en el cual tal vez las aseguradoras ya no quieran trabajar con nosotros. Y es donde entramos nosotros, es donde estamos ofreciendo en este momento una solución que nos referimos como control inteligente de velocidad, en donde estamos proponiendo el uso de dos tecnologías en tiempo real, al mismo tiempo, en donde se instala un freno electromagnético que no genera fricción en este sentido, y lo integramos al mismo momento, o sea, trabajando al mismo tiempo con dispositivos de telemetría con el objetivo específico de que el uso sea automático. Es decir, no estamos dependiendo de que el operador quiera o no utilizar el freno electromagnético. ¿Sí? Y de esta manera, pues reducimos lo que hablamos al principio, ¿no? Reducimos la posibilidad de que la tecnología en apariencia falle, pero realmente el tema es que no se utiliza y con el consecuente daño a la empresa. Aquí a continuación les puedo platicar cuáles son las condiciones en las que podemos proponer el uso de esta tecnología. Evidentemente, la más obvia es evitando los excesos de velocidad, ¿sí? El equipo, de manera automática, el equipo de telemetría actúa sobre el freno electromagnético y en el momento en el que se detecta exceso de velocidad, de manera automática se enciende, empezando a disminuir de manera gradual la velocidad. El otro caso es el que platicaba hace un ratito Toño, en el cual en las pendientes pronunciadas empieza la mala práctica de las descolgadas. Poner en punto muerto neutral la caja de velocidades y dejar que la inercia, el peso, contribuyan a que se aumente la velocidad. Esta práctica, lo sabemos todos, muchos de los operadores la hacen por el supuesto ahorro de combustible al poner el punto muerto del motor. Sin embargo, como estamos platicando en su momento, el hecho de que vayas a una velocidad tan alta, si se llega a presentar una situación en la que tengamos que frenar de emergencia, simple y sencillamente yendo a 140, 145, 150 kilómetros por hora o más, va a ser virtualmente imposible o muy poco probable que el freno de servicio o cualquier otra tecnología de freno se aplique tan rápidamente como se necesita en una situación de emergencia. La otra situación en la que las proponemos es precisamente en el tema de las curvas peligrosas. Muchos accidentes se presentan precisamente en estas condiciones, en donde el tractocamión cargado, con carga atrás, con remolques, va a un exceso de velocidad y la carga hace que por el efecto del peralte
se voltee la carga, se acueste, como se dice coloquialmente en el argot del transporte de carga, ¿no? Se acuestan las unidades, pues con el accidente consecuente, ¿no? La otra situación es muy común, que en las plantas, en donde los transportes van a recoger carga, o en los patios de servicio, pues esté prohibido ir a exceso de velocidad por una simple cuestión de disminuir el riesgo en la operación. Y entonces se puede también generar una condición en la cual dentro de las plantas, dentro de las fábricas, dentro de los patios de servicio, dentro de los centros de distribución, no se permita que se exceda el límite de 20 o 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Y a partir de aquí, pues bueno, les voy a platicar acerca de unos casos de estudio en los cuales hablamos de una problemática en particular y los resultados que se obtienen en el uso de la tecnología. La primera problemática, el primer caso de estudio es una empresa que se dedica a la distribución de gases que están considerados como sustancia peligrosa. Y aquí el tema muy particular es que esta empresa ya tenía los frenos electromagnéticos instalados. Sin embargo, los operadores, como comentamos hace un ratito, pues simplemente no lo utilizaban. El freno electromagnético estaba ahí, pero seguían teniendo la práctica del uso exclusivamente del freno de servicio, y el freno electromagnético no se utilizaba. Sin embargo, el tema es que precisamente por no hacerlo de manera automática, seguía habiendo accidentes en los cuales el exceso de velocidad estaba presente. Una vez que se instaló este esquema de funcionamiento automático del freno electromagnético en conjunto con la telemetría, literalmente se redujo en un periodo de, si no recuerdo mal, 18 meses a cero. La siniestralidad, los accidentes por exceso de velocidad, en este momento son cero. Otro caso que me gustaría platicar con ustedes es precisamente una empresa que se dedica a la transportación de acero. La problemática aquí era lo que estábamos platicando hace un ratito en el tema de las curvas. Por el gran peso que representa la carga en los remolques, al ir en exceso de velocidad, cuando pasaban por las curvas, era muy, pero muy frecuente que la unidad se acostaba. Simplemente le ganaba el peso y resultaba con los accidentes, ¿no? Aquí en este caso en particular, el uso del freno automático, Frenelsa, en conjunto con el GPS en tiempo real, pues básicamente disminuyó a tal grado los accidentes, que pues bueno, ya es práctica común que esté instalado al mismo tiempo para el funcionamiento, evitando las situaciones de riesgo en caso particular. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para mostrarles cómo se ve en nuestra plataforma el hecho de que la unidad se está monitoreando. Lo que se ve aquí como en colores es básicamente la representación gráfica de la velocidad y cada una de las posiciones en las cuales, como se va dando el monitoreo en este caso en particular, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, o me gustaría resaltar, los equipos, por ejemplo, en este caso en particular, reportan cada 20 segundos su posición. Sin embargo, como les comentaba, el hecho es que el freno electromagnético está funcionando todo el momento. En tiempo real están actuando. No se necesita que se llegue al siguiente periodo de 20 segundos para que funcione. Es decir, nosotros vemos el reflejo de la posición cada 20 segundos en nuestra plataforma. Sin embargo, el funcionamiento es en tiempo real, en todo momento. Y aquí se ve, estamos siguiendo una ruta en la cual este vehículo en particular, ya con la tecnología instalada, cómo se va moviendo a lo largo de su ruta. Y aquí me gustaría resaltar, por ejemplo, que hay momentos en los cuales se está empezando a llegar al límite de velocidad. Y ahí es donde entra precisamente el freno electromagnético. ¿Sí? Al momento en el que se detecta que llega a un exceso de velocidad, ya no permite que aumente más la velocidad. ¿Mm? Y aquí están los primeros casos en los cuales puedo platicarles acerca de cómo se representa gráficamente el uso de la tecnología. Esta zona geográfica en morado que se ve en la pantalla es lo que se le llama en el argot como una geocerca. Es una zona delimitada en la cual nosotros pretendemos que empiece a funcionar de manera automática el freno, para evitar que se dé una situación de peligro que se muestra un poquito más adelante en la geocerca verde. La geocerca verde para nosotros representa la zona en la cual la tecnología va a funcionar de manera automática. Y entonces, lo que estamos previendo con esa geocerca en particular es que cuando llegue a la zona de peligro, ya esté funcionando
el freno electromagnético, con la consecuente aseguramiento de que cuando llegue a la curva peligrosa que nosotros detectamos, en ese momento va a funcionar de manera automática la tecnología. El otro caso de estudio que yo les quiero platicar es acerca de una empresa en la que se dedica a la transportación de gasolina. Es una empresa que pide como requerimiento específico para sus clientes que se instale esta tecnología para disminuir la probabilidad de que se presente un siniestro por el peligro que representa el transporte de esta sustancia altamente inflamable. Una cosa que me gustaría aquí resaltar de manera muy particular es que con el uso de la tecnología se da también la capacitación para que los operadores la usen de manera adecuada, de manera consuetudinaria con su uso en la operación diaria de cuando están trabajando los operadores. Y bueno, aquí una de las cosas que me gustaría resaltar, como les comentaba, es que los operadores, al aprender a utilizar la herramienta, ellos mismos empiezan a reconocer y continúan el uso y entonces empiezan a dejar de utilizar el freno de servicio y empiezan a utilizar de manera más y más, de manera aumentada, el freno electromagnético, con el consiguiente beneficio en los costos de mantenimiento. Se dejó de gastar mucho en balatas, en llantas, y pues bueno, fue un beneficio adicional que se tuvo en este caso en particular. Otra cosa que me gustaría aquí platicarles es precisamente para el tema de la instalación del freno y la capacitación, para poder incentivar el uso o poner en advertencia el funcionamiento del freno de manera automática. Aquí nos pidieron que le pusiéramos una especie de buzzer, una chicharrita, en el cual cuando el equipo se iba a activar de manera automática el freno, se aventaban unos pitidos, de tal manera que ellos ya sabían que se estaban aproximando al límite de velocidad. Y cuando esto empezó a suceder, empezaron a disminuir de manera drástica los excesos de velocidad al tener ese alertamiento, y a partir de ahí los operadores empezaron a manejar de una manera más segura. Rara vez excedían el límite de velocidad, y entonces se tuvo un resultado fantástico porque la tecnología realmente se empezó a utilizar de manera en el día a día. Y bueno, de manera resumida, pues me gustaría aquí resaltar dos temas en los cuales platicarles un poquito más cómo funciona. El primer caso, como les comentamos, es que se active automáticamente a una velocidad determinada. Todas las operaciones son diferentes. No es lo mismo transportar acero, no es lo mismo transportar una sustancia peligrosa, gasolina, no es lo mismo llevar una carga de cadena de frío, no es lo mismo llevar tal vez verduras. Entonces, la operación de cada empresa es diferente. Y entonces la velocidad límite a la cual se activa el freno, el freno electromagnético se puede configurar. Entonces nosotros platicamos con las empresas, conocemos su operación, y entonces podemos determinar las circunstancias específicas en las cuales se va a activar el freno electromagnético, que son dos, automáticamente a la velocidad que ellos nos indiquen, o en cuáles zonas preestablecidas de riesgo, como hemos estado comentando, es la situación de las descolgadas famosas, ¿no? Dos casos muy específicos en los que ahorita se me ocurre este tipo de situaciones es, por ejemplo, la bajada cuando vienes de San Julián, saliendo del estado de Jalisco y bajas por la Libre y llegas al límite del estado de Guanajuato, por donde está San Francisco del Rincón. Esa parte, esa bajada es muy peligrosa y es una carretera libre, y muy seguido se dan accidentes precisamente porque los operadores, por malas prácticas o porque están acostumbrados o porque confían demasiado en el freno de servicio, dejan bajar la unidad y muchos accidentes se han presentado ahí. Otro caso muy particular es, por ejemplo, la bajada cuando vienen de Veracruz hacia Puebla, en la bajada de La Esperanza, que es también una zona en donde ya ir a 60 con un vehículo cargado, la verdad es que es una situación de riesgo, ¿no? Esas zonas preestablecidas de riesgo se analizan en conjunto con las empresas, y entonces es cuando se define el cruce o la definición de estas famosas geocercas, estas áreas preestablecidas de riesgo en donde se va a activar el freno antes de que se llegue a la condición en donde se pone en peligro la circulación de la unidad. Ahora, otra cosa que me gustaría platicarles y que me gustaría ser muy específico es la tecnología está probada para que aún y cuando en ciertas zonas, por la geografía de México o por la cobertura de la red celular, de la compañía celular, del carrier que tenemos como proveedor,
no haya cobertura, de todas maneras el freno electromagnético funciona en conjunto con la telemetría. ¿Por qué? Porque realmente no está conectado, no depende una de otra. En el momento en el que por medio del GPS se detecta que se está llegando a la condición de riesgo, ya sea del límite de velocidad o a la zona preestablecida, de manera automática, en tiempo real, el GPS actúa manda la señal en el equipo de telemetría del freno y se activa. No importa si no tenemos cobertura celular. ¿Sí? Otra cosa que me gustaría mencionarles es, pues bueno, desafortunadamente en todas las compañías existen malas prácticas muy particulares, no quiero decir ni sugerir, por supuesto, que en todas las compañías se presenta, pero sin embargo, sí es muy claro que hay veces que los operadores, porque no quieren que los controlen, quieren seguir con las prácticas que tienen ya de muchos años, simple y sencillamente deciden desconectar el freno. ¿Sí? Se pone la ley, se hace la trampa. Y entonces nosotros tenemos una alerta ya programada en el equipo para que en el caso de que eso suceda en tiempo real, en la plataforma se les informe de manera automática que esto ha sucedido. Y pues bueno, ya se tomarán las decisiones que correspondan por ese tipo de actividades, ¿no? Y entonces, en general, me gustaría platicarles o continuar esta presentación en más que cómo funciona, comentarles que en la plataforma, en el tema del posicionamiento cada 20 segundos, que en realidad el funcionamiento es en tiempo real de las dos tecnologías, y que de manera automática se genera la activación en las situaciones de riesgo, también se pueden generar alertas de manera automática. Pero toda esta tecnología y toda información que se genera no sirve de mucho si no hay nadie que tome decisiones al respecto conforme se va presentando la situación o conforme vamos recibiendo la información. Es por eso que nosotros generamos reportes como el que les mostré al principio, en donde se veían los puntitos y dónde se estaban generando los excesos de velocidad. Y con esto les proporcionamos a la gente que toma las decisiones, a los directores, a los gerentes, a la gente que tiene que decidir qué hacer en consecuencia, y les proporcionamos diferentes reportes, diferentes tableros de control para que ustedes puedan analizar no solo el funcionamiento y lo que lógicamente podría tener cualquier sistema de telemetría. Nosotros generamos una serie de reportes que realmente ayudan a la toma de decisiones de las empresas para que esto impacte de manera positiva en el uso de la tecnología y en lo que se está invirtiendo en las empresas. El objetivo siempre es que sobre las inversiones hay un retorno de inversión. Y es donde nosotros nos enfocamos muchísimo porque se está poniendo especial enfoque en el reporte, en mostrar la información, en que esta información sea de utilidad y que la gente que tiene que tomar decisiones al respecto lo haga. Entonces, una de las cosas que agregamos como reporte adicional es el uso del freno electromagnético, en el cual se puede empezar a analizar de manera positiva cómo se está utilizando. Se está utilizando de manera adecuada, si se está haciendo de manera o si siempre se está esperando a que se genere el límite de velocidad, si lo hacen de manera manual. Es decir, conocer de primera mano el uso eficiente o no de la tecnología en la cual se está invirtiendo para nunca llegar al tema en el cual, como hablamos al principio, se dé la posibilidad de que la tecnología no se utilice y por tanto no dé los resultados que estamos esperando. En este caso en particular, la visualización del uso en general del freno electromagnético va a ayudar a evitar las situaciones de riesgo en particular. Los resultados operativos son obvios en el tema de control inteligente, pero más que inteligente, automático de la velocidad cuando se están utilizando en tiempo real. Se genera la reacción automática sobre el freno y entonces estamos evitando tanto los excesos de velocidad como la consecuencia que es una frenada brusca. Y una frenada brusca cuando vamos en exceso de velocidad puede generar una condición de riesgo. Los beneficios organizacionales. Bueno, uno de los que ya platicamos es evitar el límite que se llega al exceso de velocidad y la reducción de riesgos de accidentes por una de las situaciones como las que ya hablamos, como por descolgadas, por circular en exceso de velocidad en curvas, ¿no? Pero uno de los temas que me gustaría resaltar mucho en el caso que estábamos hablando de la empresa que llevaba el combustible, se genera con el uso diario
de la tecnología, mayor confort. Los conductores, una vez que se adaptan al uso de la tecnología, que ocurre el cambio, ellos mismos empiezan a detectar que realmente es una herramienta que está pensada para que ellos tengan el beneficio de más seguridad, para que tengan la certeza de que cuando están circulando, lo están haciendo tanto con responsabilidad y con el objetivo de que la carga y el camión estén siempre bien protegidos, ¿sí? Los beneficios que también se presentan en este sentido acerca de los ahorros, platicando con las empresas en las que ya se ha implementado la tecnología, hay dos que me gustaría destacar. Aumenta la durabilidad de las llantas. El costo de mantenimiento y de reemplazo de las llantas aumenta hasta un 15%. Y esto se detectó también como consecuencia de que se deja de utilizar el freno de servicio como tal. Los frenos de servicio, la durabilidad aumenta hasta 600%. Es increíble el ahorro que se tiene nada más en estos dos rubros, que impacta directamente al obtener un retorno de inversión cuando se utiliza y se implementa esta tecnología. Y por último, comentarles que uno